Bienvenido, Pedro. Gracias por venir a este primer episodio del podcast Intersticios. Y pues, como te había mencionado, la idea es justamente de los intersticios de buscar los elementos que se entremezclan entre lo público, lo privado, entre nuestra personalidad, nuestra característica creativa, nuestra mirada de ver la ciudad y cómo esto se va influenciando en nosotros y cómo nosotros influenciamos en la ciudad misma. Te comentaré que me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante y muy peligroso. Porque, porque al introducirnos un tema personal, ¿no? De sistema de valores, de manera de enfocar el trabajo, la vida, las prioridades, los objetivos, uno está entrando en un campo políticamente incorrecto, porque uno puede decir cosas que no se dicen nunca. Y digo ¿Te esto porque preocupa? los que escuchen van a poder tener más interés en escuchar cosas políticamente incorrectas, ¿no? Sobre todo cuando una persona, como es mi caso, ya está en una trayectoria final de su actividad profesional, no tiene nada que perder por decir verdades como puños. Porque cuando uno tiene 40 o 50 años todavía tiene que construirse un futuro profesional, pero yo ya lo tengo construido y por lo tanto puedo decir cosas que, que no habría podido decir hace 10 o 20 años o que otras personas no pueden decir. Por lo tanto, vamos a ser políticamente incorrectos y yo creo que eso le va a dar interés a nuestra conversación. Genial. Bueno, empecemos desde el principio. Tú tienes una multiplicidad de influencias culturales. Filipinas, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en tu formación, en tu crecimiento como persona, seguramente en la construcción de tu intelecto, entre tus influencias, tus amores, tus desamores. Y todo esto debe haber marcado mucho tu personalidad. ¿Qué guardas de todo esto tú? Bueno, la verdad es que yo en la tardoadolescencia me definía como un transcultural. Y esa definición, me acuerdo que en los años 69, 70, 71, cuando empezaba a decir trans, la gente abría los ojos de manera como platos, ¿no? Porque en aquel momento lo que estaba de moda como palabra no era transcultural, que sigue sin estarlo, sino era transexual. Con lo cual, cuando yo empezaba a definirme como un trans, la gente se sorprendía mucho. Sí, soy de un transcultural, pero más que Filipinas, donde la verdad es que viví 3 años y me fui a los 3 años. Mi influencia fundamentalmente es francesa. Yo viví en París de los 10 a los 15, empecé el bachillerato francés. Es un momento esencial, esa primera adolescencia en la que la sociedad que está alrededor de ti te imbuye todo un sistema de valores. Mi sistema de valores en la búsqueda de la excelencia, en la búsqueda de la inteligencia, es fundamentalmente francesa. Y mi proceso ¿Qué, también de racionalidad también es fundamentalmente francés, cartesiano, que es la educación recibida en ese sixième, cinquième, quatrième, troisième, deuxième de París, ¿no? A la, partir la de ahí, adolescencia es un proceso, es un momento bastante importante porque uno es como muy esponja, ¿no? Muy de recibir. ¿Qué recuerdos guardas tú de la es, Francia de ese momento? la adolescencia es el momento en que tú construyes tu edificio, ¿no? Y llega un momento, mi padre una vez, cuando yo estaba muy enfrentado con mi padre, me dijo, mira Pedro, los hombres pasan por 3 fases. La primera fase es papá lo sabe todo, la segunda fase es papá no sabe nada, la tercera fase es papá sabía muchas cosas, quiere decir que ya el padre ha muerto, ¿no? Pero en esa adolescencia es cuando tú construyes tu edificio a partir de lo que has recibido de tu entorno familiar y de tu entorno cultural, y llega un momento en que tienes que matar al padre. Y eso es absolutamente freudiano. Tienes que sustituir lo que el padre te ha dado por aquello que tú verdaderamente crees. Y ese proceso se produce ahí en los 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente esencial ese periodo para formar tu personalidad.
Y bueno, aparte de unos valores burgueses de responsabilidad, de trabajo serio, de entrega, etcétera, que me dio mi padre, esa cultura francesa me marcó mucho. Me marcó mucho, digamos, desde el principio, en sixième, el desprecio de los franceses en los años 60 hacia los españoles. Yo era en el colegio Gerson, uno de los colegios bien de París, donde había ido Giscard d'Estaing y era el mito, los profesores querían que todos fuéramos como Giscard d'Estaing. En ese colegio me llamaban sale petit español, ¿no? Había una herencia, cosa que al cabo de 50 años me produce mucha satisfacción ver que aquel desprecio hacia España, la cultura española, se ve sustituido por el hecho de que el español se ha convertido o se convertirá en el tercer idioma del mundo y el francés pasará al quinto, al sexto, al séptimo o al octavo, ¿no? Y verdaderamente yo escribí hace 3 o 4 años un artículo sobre esa evolución idiomática para una revista francesa que evidentemente no se atrevieron a publicar, porque los franceses siguen pensando que el francés lo hablan 800, un francés me dijo, 800 millones de personas. Claro, teniendo en cuenta como si todo Senegal hablara francés. Hablan francés, hablan francés los ministros y el alcalde y la administración, pero el resto del país no habla francés, ¿no? Y de hecho, cuando yo, desde el Banco Mundial, he trabajado en África, en países francófonos, cuando estoy solo con un ministro, hablamos en francés. Pero en cuanto hay otro técnico del Banco Mundial, inmediatamente pasamos al inglés y esos mismos ministros que hablan francés han estudiado en Harvard, han estudiado en Cambridge o en Oxford y hablan un inglés estupendo. Por lo tanto, bueno, pues el francés está siendo sustituido ya ha sido sustituido por el español es el tercer idioma del mundo y eso me produce la satisfacción recordando aquellos insultos de hace 50 años del mundo francés. Pero yo admiro enormemente a Francia, los procesos mentales franceses, el sistema de valores, donde son capaces de combinar no solo la racionalidad mecánica y no solo la estandarización de los protocolos, que eso es muy americano y muy inglés, sino verdaderamente la búsqueda de la excepcionalidad, la búsqueda de la unicidad, la búsqueda de lo que uno puede aportar a la sociedad que otro no puede aportar, ¿no? La búsqueda de esa aportación, por no utilizar otra palabra, ¿no? Que un individuo en su trayectoria vital puede aportar a la sociedad. Los americanos lo llaman eso make a difference. ¿Do you make a difference? ¿Es usted capaz de hacer algo que transforme la sociedad? Pues eso es un valor muy francés y de hecho yo pasé de una educación española, todavía con el franquismo, evidentemente Franco muere en el 75, yo estoy hablando en estos momentos del 61, 62, 63, todavía faltan 15 años de franquismo. Yo pasé de una educación francesa donde los mitos a imitar eran los santos y los héroes nacionales, ¿no? Me acuerdo de uno de ellos, Guzmán el Bueno, que era un héroe en donde los musulmanes habían cercado su castillo y él tenía que rendir el castillo a cambio de que no mataran su hijo y este héroe español lanzó el puñal con el cual debían matar a su hijo porque él no iba a rendir el castillo, ¿no? Y un mito similar después ocurrió durante la Guerra Civil Española en el Alcázar de Toledo, ¿no? Esos eran los mitos de esa cultura española centrada en el nacionalismo, en el fascismo, en la religión, etc. Pasas a una Francia laica, de espíritu republicano, y se te ensanchan los pulmones, te entra el oxígeno y te das cuenta que hay otros valores como un Pascal, un Descartes, un Molière o un Corneille, que lo que han hecho es aportar a esa cultura en valores intelectuales y no en una estructura carca, nosotros en España utilizamos carca, una estructura carca nacionalista y religiosa digna del siglo XVII o XVIII, o incluso indigna en aquellos años, pero y hay otros valores seculares de aportación a una sociedad a la que perteneces, de la que tú te estás beneficiando, porque si todo el bienestar, toda la cultura que recibimos es un beneficio que recibimos y al que tienes que devolver ese beneficio. Yo me impresionó siempre mucho una frase de los colegios ingleses, de los colegios privados ingleses, que le dicen a los niños, que son todos ellos
hijos de aristócratas o de burgueses con dinero, les dicen: vosotros sois unos privilegiados, vosotros habéis recibido de esta sociedad mucho más de lo que han recibido los demás. Y consecuentemente le tenéis que devolver a esta sociedad mucho más de lo que los demás tienen que devolverle, porque habéis sido unos privilegiados. Ese sentido de la responsabilidad, de devolver lo que ha recibido, es un sentido que en estos momentos, evidentemente, ya no se educa, lo tienes que recibir a través de la familia y del sistema de valores que recibes, pero que es absolutamente esencial para estructurar una sociedad de manera positiva y de manera progresiva. Y yo eso lo llamaría también inteligencia colectiva. Es decir, Es curioso que has evocado dos mitos, uno contrapuesto al otro. El mito de matar al padre al inicio y el mito de matar al hijo, en el caso del héroe en España, el mito del héroe. ah, Y en esa contradicción yo encuentro justamente, porque como el programa se llama Intersticios, la idea es encontrar estos intersticios que comunican estos tipos de cuestiones y hablas de la responsabilidad. Eh, eh, ¿Cómo es la visión de este adolescente Pedro Ortiz, sal petit español en Francia, recorriendo las calles, mirando, nutriéndose, nutriendo su alma de cuestiones estéticas, de cuestiones dichas y de cuestiones no dichas? ¿Cómo, cómo, cómo dirías tú que fue ese proceso para ti? miedo y complejo de inferioridad. Un niño a los 12 años no entiende el mundo que tiene alrededor, ¿no? Entre otras cosas, tampoco lo cuestiona, porque le han dicho que eso es así, que tiene que ser así, ¿no? Y consecuentemente lo que dice es, bueno, pues yo tengo que integrarme en este mundo y a ver cómo yo entiendo cómo funciona este mundo para poder integrarme. Y ¿Y tenías entonces, amigos con quienes compartías estas sensaciones, otros eh, españoles en tu misma condición? sí, sí tenía amigos con los que compartía, un amigo íntimo en esas edades, ¿no? Pero no eres capaz a esa edad de establecer estas ideas de la manera tan clara como las estableces después cuando miras hacia atrás, ¿no? Tú te ves como niño andando por las calles de París, no entendiendo muchas cosas, eh, impresionándote, queriendo entenderlas, pero superándote y diciendo, bueno, yo en el futuro, ¿qué voy a ser? ¿Voy a ser ministro o barrendero? ¿No? Porque tú te ves diferente a los demás compañeros de clase, tienes otro sistema de valores, estás buscando otras cosas, ¿no? Y te ves diferente y dices, bueno, pero esa diferencia va a ser para bien o para mal. Voy a ser un outsider en esta sociedad y lo único que voy a poder yo aportar es barrer las calles, con mucho respeto, ¿eh? Ujú. O verdaderamente voy a aportarle elementos importantes y por lo tanto esta sociedad va a querer que tome posiciones de decision maker, de poder y por lo tanto ser ministro. Luego resulta que te das cuenta, pero eso ya te das cuenta a los 40 años, que para ser ministro tienes que transigir con mucha corrupción y que si no estás dispuesto a transigir con esa corrupción, nunca podrás ser ministro. Yo dentro del ámbito español, pues tenía una línea política que me podía haber llevado a un ministerio, como muchos de mis compañeros en ese momento político, después han llegado de esos ministerios, ¿no? Pero yo para llegar a eso me tenía que integrar en unos procesos de corrupción en la política española que yo desde luego no estaba dispuesto y por lo tanto no he sido ministro porque mi sistema ético no me habría permitido nunca ser ministro. Pero bueno, eso es ¿Y una qué decisión piensas? personal que cada uno tiene que tomar en su trayectoria política. Tocas un tema que me atañe personalmente en mi quehacer profesional. Sabes, yo tengo, al igual que tú, mucho contacto con el mundo político en varios niveles en América Latina, alcaldes, concejales, ministros, viceministros, y este tema de la corrupción unido al tema de la incompetencia de las personas, incompetencia profesionalmente hablando, es un tema que nos aplasta, que nos mantiene como ciudadanos un poco como muy complicados, como que sabemos que está ahí, sabemos que es difícil de luchar con ella,
en casos extremos te puede llevar a la muerte, como sucede con muchos periodistas en muchas ciudades violentas hoy en día, pero en el fondo estamos como condenados a vivir con esa Déjame violencia intrínseca. déjame decirte algo muy duro. Para ser ministro tienes que ser incompetente. ¿Por qué? Y es una frase que yo he escuchado dentro de la política. Decir, no podemos poner a esa persona porque esa persona sabe demasiado sobre este tema. ¿Cuál es la racionalidad de eso? La racionalidad es que cuando estás en un puesto político, tú no tienes que aplicar tus conocimientos técnicos al servicio del interés general de los ciudadanos, porque no te han puesto ahí para eso. Te han puesto ahí para servir los intereses políticos del grupo que te ha puesto. Sea un partido, sea un segmento dentro de ese partido o sea una persona a la cual tú estás en deuda políticamente porque te ha puesto ahí. Y por lo tanto, si tú tienes unos conocimientos técnicos y aplicas prioritariamente esos conocimientos técnicos para el beneficio e interés de la población, no interesas como político. Eso yo lo he oído y además lo he sufrido también, ¿no? Te diré, por ejemplo, una anécdota de una situación de crisis política en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la región de Madrid, donde el director general de urbanismo había tenido que dimitir porque le habían pillado en unos casos de corrupción. Entonces, todo esto era 6 meses antes de las elecciones y el partido, el gobierno regional, se planteaba cómo sustituir a ese director general durante 6 meses hasta las elecciones. Entonces, en una reunión en la sede de gobierno de Madrid, que es en la Puerta del Sol, el entonces vicepresidente Ignacio González, que ahora está en la cárcel, ¿no? El entonces vicepresidente, le dijeron, bueno, le podemos pedir a Pedro que se haga cargo de esta dirección general, porque ya ha sido director de urbanismo y no sé si dijeron que lo hizo bien, ¿no? Que se haga cargo de esta dirección general hasta las elecciones, sabiendo que después no va a continuar porque le va a dejar paso a otro, ¿no? Entonces este señor, Ignacio González, esto dijo, bueno, es que Pedro se lo sabe todo, pero no hay quien le controle. Es decir, cuando tú pones a alguien, es para después decirle, oye, aprueba este expediente, aprueba este otro, aprueba este. Y yo he tenido muchas reuniones con mi jefe político, Luis Eduardo Cortés, en aquel momento en la Comunidad de Madrid, cuando yo estaba a cargo de la responsabilidad de la región de Madrid en temas urbanísticos, planificación, etcétera, que me decía, Pedro, este expediente hay que aprobarlo. Yo veía el expediente y decía, pues Luis Eduardo, este expediente es ilegal. Me dice, bueno, pero hay que aprobarlo. Claro, el político te da la orden verbal, pero eres tú el que pone la firma. Cuando después el juez se da cuenta que hay una ilegalidad, el juez te reclama a ti responsabilidades, tú dices que fue por una orden y el político de arriba dice, yo qué orden, ahí está la firma de este señor, será asunto de este señor, yo nada. Y así estamos viendo muchos políticos en el ámbito deshacerse de responsabilidades porque ellos dieron la orden verbal, pero no pusieron la firma. Entonces yo a este señor, a Luis Eduardo Cortés, le decía, bueno, pues yo pondré la firma, pero el juez nos va a pedir responsabilidades a ti y a mí. Y él comprendía que yo no iba a asumir esa ilegalidad, sino que era por orden suya. Y entonces me decía, bueno, pues estúdiatelo a ver qué es lo que se puede hacer. Y entonces yo me lo estudiaba y lo que se podía hacer era solo el 20%, que era la parte legal, pero no la ilegal. Claro, yo no le estaba sirviendo a ese señor. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final del mandato me sustituye por su cuñado, por un familiar que va a hacer exactamente lo que él le dice, porque era un señor que no sabía de nada y que por lo tanto sí le hace ese juego. Pues eso en política es el día a día, esa prevaricación, porque al final esa decisión que tomas es a sabiendas de que es injusta, y esa es la definición de la prevaricación, ¿no? Es decir, tomar una decisión a sabiendas de que es injusta. Bueno, pues eso es el proceso en un proceso político, y no estoy hablando de procesos políticos de dictaduras, estoy hablando de democracias. Y por lo tanto, eso que dices, el político tiene que no saber, tiene que priorizar los intereses del partido, del grupo o de la persona que le ha puesto a los intereses de la población, haciendo las cosas técnicamente bien. Por lo tanto, nunca ponen a un político que verdaderamente sepa del tema. Siempre ponen a uno que prioriza otros valores en lugar de los valores del conocimiento.
Es Entonces, tremendo. Es así. volviendo a tu historia, después de Francia, ¿tú vas a dónde? ¿A Inglaterra, Estados No, me Unidos? voy a Estados Unidos, a los 17 años me llevan, no, perdón, a los 15 años me llevan a Estados Unidos, a Washington, y yo termino allí mi bachillerato francés, ¿no? Me dan sorprendentemente una mention bien, que solo la tenía un 0,3% de los estudiantes, el primero sorprendido fui yo, y ya me vine a Estados Unidos. Perdón, me vine ya a hacer arquitectura a España. En Estados Unidos fue el primer contacto real con el mundo anglosajón y el pragmatismo anglosajón. Como sabes, en Europa tenemos la cultura europea, de la cual estoy muy orgulloso. Toda esta transculturalidad hace que yo me sienta fundamentalmente europeo, ¿no? Estoy muy orgulloso de tener esta cultura europea que Latinoamérica también la comparte. Somos la cultura occidental, ¿no? Que somos Europa, América del Norte y América del Sur y Australia. Y juntos, toda esa cultura occidental europea, somos 1.400 millones de personas, los mismos que los chinos y los mismos que los hindús. Si estuviéramos tan juntos como los chinos o los hindús, desde luego ninguna otra cultura nos podría imponer su sistema de valores, ¿no? Los sistemas de valores hindúes son parecidos a los nuestros porque la lengua es parecida a la nuestra, todos pertenecemos a la familia lingüística indoeuropea y el cerebro te lo conforma esa lengua, ¿no? Son los conceptos que has aprendido a través del lenguaje los que conforman tu sistema de valores, ¿no? Entonces, los hindúes se parecen, pero los chinos tienen un sistema de valores totalmente diferente a nosotros. Nosotros pensamos que el futuro lo construimos día a día con nuestras acciones y los chinos, el taoísmo, el confucianismo, dice que el futuro está ya hecho, está ya construido y lo único que tenemos que nosotros es integrarnos en ese proceso para hacerlo de la manera lo menos conflictiva posible, integrarnos. Eso hace que en China lo principal sea el grupo en el cual tú te tienes que integrar y dejarte fluir, y en Europa lo importante es el individuo, que es el que a través de su creatividad es capaz de cambiar la sociedad y consecuentemente cambiar el futuro. Antes estábamos hablando de un Descartes, un Pascal, un Corneille, etcétera, que son individuos que han podido cambiar ese futuro en China. Entonces, verdaderamente, la fuerza de China, de esos 1.400 millones de personas, que de aquí a 17 años van a superar el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, si estuviéramos unidos, Europa, que tiene que llegar a una Estados Unidos de Europa, la situación actual de una confederación europea es caótica, ¿no? Pero con Latinoamérica, Estados Unidos, Australia y Europa juntos, tenemos un sistema de valores que no es que tengamos que imponérselo a los demás, ya nos hemos dedicado 5 siglos a imponérselo, pero que nadie nos puede imponer otro sistema de valores, ¿no? Entonces, yo me siento fundamentalmente occidental en mi estructura ética y emocional, ¿no? Aunque comprendo los chinos y me parecen muy interesantes y los admiro mucho también. Entonces, en el sistema occidental fundamentalmente tenemos dos sistemas culturales contrapuestos, ¿no? No sé si todo este rollo tiene interés, pero yo creo que son, digamos, la sabiduría que has adquirido después de 70 años de vida y una vida entregada a una cierta intelectualidad y un cierto entendimiento racional cartesiano del mundo. En Europa tenemos dos sistemas culturales. Uno es el sistema latino. Cuando yo hablo de latino, no estoy hablando de Nicaragua y de Venezuela y de Chile, estoy hablando de Portugal, de España, de Francia, de Italia, de Rumanía. Tenemos el sistema latino, que era el Imperio Romano, que nos dio el idioma y que nos dio un sistema jurídico y una manera de pensar, ¿no? Y está el sistema anglosajón, anglo-germánico, que es el sistema que no fue influenciado por el mundo romano, y podríamos hablar mucho de eso, y que tiene un origen en un mundo tribal, ¿no? Y que eso ha dado como consecuencias pues, la democracia, un cierto pragmatismo, una legislación no platónica, sino más bien empírica, ¿no? Y tenemos esa diferencia entre esas dos culturas. Y yo podría estar hablando, tengo una charla sobre esta diferencia cultural, pero esencialmente, y en lo que nos afecta profesionalmente a los urbanistas, aunque en Latinolandia, en Latinoamérica, han heredado como nosotros mismos, los españoles, hemos heredado el sistema romano y el código napoleónico, ¿no? Y yo cuando echan pestes los latinoamericanos sobre España, digo, no, la culpa no es nuestra,
La culpa es de los romanos y de los franceses que nos dieron el sistema jurídico romano y el código napoleónico. Esto, en nuestro sistema, código napoleónico y sistema romano, el objetivo de la ley es que el que detenta el poder no pueda abusar de ella. Y entonces está muy definido lo que cada uno puede y no puede hacer, ¿no? Está muy definido lo que uno puede hacer. Y si no está en la ley lo que puedes hacer, no lo puedes hacer, ¿no? Verdaderamente tiene que estar definido en la ley. Y el sistema de justicia, después un juez ve lo que has cometido y hay una serie de baremos y por eso no hace falta un jurado en el sistema latino, porque es un juez el que valora en qué has incumplido esos baremos muy establecidos y muy precisos. El sistema anglosajón es todo lo contrario. En el sistema anglosajón lo que te dicen es lo que no puedes hacer, ¿no? Y entonces, si no está prohibido, lo puedes hacer bajo tu responsabilidad. En el sistema latino, no. En el sistema latino, si la ley te permite tirar una piedra al aire y le cae al vecino en la cabeza, la culpa no es tuya. La culpa es de la ley que te permite tirar una piedra al aire. En el sistema anglosajón te dicen, usted no puede pegarle al vecino, no le puede hacer daño al vecino. Y eso es una frase típica del common law en temas urbanismo. You cannot harm your neighbor. No le puedes hacer daño al vecino. Entonces, eres libre de hacer lo que te dé la gana. Pero como le hagas daño al vecino, eres absolutamente responsable porque has ejercido tu libertad, ¿no? Entonces, eso es mucho más de matices, no son de reglas, no son de ordenanzas estrictas, y por eso hace falta un jurado que valore esas cuestiones más sutiles, menos precisas, etc. Entonces, esa doble cultura europea, como Europa se ha dedicado a invadir a todo el mundo durante 5 siglos, la hemos ido llevando a los diferentes países del mundo, ¿no? Entonces tú ves cómo hay países que funcionan constitucionalmente y jurídicamente con el sistema latino, romano y otros países. Pero claro, cuando tú adquieres una independencia, y estamos hablando ahora para un público latinoamericano, tú adquieres una independencia y dices, oye, españolitos, iros a vuestra casa que aquí mandamos nosotros, ¿no? Pero tú tienes ya un sistema jurídico que ha sido impuesto por la colonia y la constitución que creas no puede tirar a la basura todo ese sistema jurídico, tiene que ser parte de ese sistema. Entonces pones por delante de todas esas leyes una constitución que es de carácter latino. Por eso los países cuando se independizan mantienen un sistema jurídico, un sistema cultural que no es solo jurídico, es también de muchos otros órdenes, ¿no? Es del punto de vista artístico, del punto de vista matemático, religioso, estructuración social, etc. No vamos a entrar en eso porque estaríamos 3 horas. Pero mantienes, por lo tanto, tú llegas a un país que ha sido colonizado por los ingleses y la constitución es de tipo common law. Y tú llegas a un país que ha sido colonizado por los españoles, los portugueses o los franceses y la constitución es de tipo romano-latino. Pero bueno, esa herencia cultural es lo que para mí me estructura, mi transculturalidad, vuelvo a lo que estaba diciendo hace media hora, mi transculturalidad es europea porque he vivido en España, he vivido en Francia, me he educado en Francia, me he educado en Inglaterra, yo hice después el máster en Oxford, en la Politécnica de Oxford, he vivido en Estados Unidos y he trabajado bastante y he dado bastantes clases en Italia, ¿no? Por lo tanto, mi transculturalidad es esencialmente europea, aunque esa transculturalidad sirve para Latinoamérica y me ha permitido entender también mundos como el hindú, que es muy complejo y muy oculto, o como el chino, que requiere una actitud mental totalmente diferente a la nuestra, porque si vas desde nuestras premisas nunca vas a poder penetrar ese forma de pensamiento de Lao Tse en el Tao Te Ching o de Confucio en sus escritos. Pero esas son las 3 grandes culturas del siglo XXI, siglo XXII, van a ser la china, la hindú y la occidental, porque cada uno de nosotros somos 1.400 millones y lo que hay es que encontrar unas bases de diálogo, de colaboración entre esas 3 culturas. Voy a hacer un paréntesis ahorita porque después esta parte la voy a cortar. Es solo para estar más en sintonía.
poder hacer respuestas más breves, no tanto una explicación de todo el esquema de pensamiento filosófico, porque eh, parecería más una entrevista con respuestas muy largas, ¿no? Entonces, más hacerlo como un ¿Quieres diálogo, anécdotas? más como un Anécdotas personales. diálogo. No, no, no precisamente, digamos más como un diálogo de contrapunto, ¿no? En el cual tú también incluso puedas preguntar, o sea, no, es un poco que sea más fluido de tipo intercambio, ¿no? De tipo, con cuestiones más cortas, porque también lo que yo quiero hacer después es cortar, ¿sabes? Para publicar en Instagram los videos tienen que ser máximo de 1 minuto, ¿no? Entonces, si hay una explicación completamente larga, como que no se Que va la a gente poder se aburre y se transmitir. pierde y deja de escuchar, sí, me lo conozco. Lamentablemente ese es un problema, ¿no? Aunque yo personalmente es muy rico todo lo que dices, pero digamos que eh, hay que hacerlo más dinámico para afuera, ¿no? Muy Entonces, bien, con respuestas más cortas y con vale. contrapunto, ¿no? Como si estuviera yo en tu sala y tú también quieres interactuar, ¿no? Es un poco la idea. Eh, ya, volvemos a esto entonces. Yo retomo un poco la parte de cuando pasas de Francia a Estados Unidos. Dime, ¿estás queriendo hacer No, algo? es que veo que el cuadro está doblado. Bueno, entonces, pasas luego de tu adolescencia en Francia, vas a Estados Unidos. ¿Qué lecturas recuerdas? ¿Qué películas? ¿Qué música? ¿Qué influencia había en ese momento que te llamara la atención? Tanto que te gustara como que no te gustara, ¿no? Bueno, te diré que el primer disco que yo compré tenía 10 años y fue It's a Hard Day's Night de los Beatles, cuando fue el primer disco de los Beatles, y se lo regalé a una chica que me gustaba. ¡Qué Luego buen le regalo! ¡Qué buen regalo! no pasó nada. O sea que yo soy más bien de la generación de los Beatles, los 12, los 13, los 14 años, los tenía todos. Y después ya en Estados Unidos de Pink Floyd y ya después de Leonard Cohen y de Premiata Fornaria Marconi, de Battiato, etcétera, ¿no? Ya un poco más mayor. Pero sí, yo soy de Beatles y Rolling Stones, ¿no? Y en todo caso, pues Joan Baez y esos grupos americanos, esas personas americanas. Esto, Estados Unidos te aporta otra visión del mundo, de un pragmatismo, del sistema de valores occidental, pero dispuesto a romperlo, lo cual eh, les genera una enorme creatividad, libertad creativa, ¿no? Produciendo para lo que para nosotros europeos serían aberraciones, pero que tienen su razón intrínseca y consecuentemente la fuerza de haberse impuesto como cultura al mundo. Y una vez a un Y americano le eso es, pregunté, ¿sí? sí, Perdón. dime. No, Una no, vez y eso ha le influido pregunté, eso ha influido en tu proceso creativo. ¿Tú asimilas esto en tu proceso creativo? sí, sí, desde el principio entiendo que mi cultura no es la única y que si queremos crear un mundo global tenemos que integrar en nuestro proceso creativo todas las culturas de ese mundo global. Es decir, no solo la occidental latina, a la que yo pertenezco y a la que pertenecemos todos, sino también la occidental anglosajona, que nos refuerza y que nos complementa, y después, más adelante, la China y la hindú. La China, te diré, que llegué a ella muy pronto. Llegué a ella a los 18, 19 años leyendo Lao Tse y entendiendo mi formación era fundamentalmente científica. Yo hice un bachillerato Ujú. científico, era matemáticas, era física, ¿no? Y por lo tanto yo tenía un entendimiento del mundo eminentemente científico y entendía los procesos, la globalidad, ¿no? Y llegué hasta pensar que todo el mundo se determina a partir de la estructura geométrica del átomo del carbono. Esa pirámide de 4 puntas del sistema del carbono hace que se multipliquen también por arquitecto la geometría del espacio, ¿no? Esa Ujú. unidad de carbono te permite una multiplicidad de combinaciones que hace la riqueza
de la química orgánica, es decir, la química del carbono, que es la que da la vida a todos nosotros, ¿no? Y eso es gracias a la simplicidad estructural del átomo de carbono, que por su combinatoria ha podido producir todas las especies vegetales y animales, etc., ¿no? Entonces, ese entendimiento de que todo nuestro proceso de evolución era eminentemente determinado por unas estructuras físicas, químicas, que abrían esas posibilidades, que yo había llegado a la conclusión de que no teníamos libre albedrío. Yo estoy muy, muy satisfecho de la creación occidental del libre albedrío, otorgado por Dios a los hombres, que nos permite decidir diariamente qué es lo que queremos hacer. Pero yo entendía que los procesos dentro del cerebro no tenían un proceso libre albedrío, sino que tenían sus procesos mecánicos, eléctricos, químicos, de transferencia de neuronas, de información recibida, de procesos y de devolución de una conclusión de ese proceso, y que era un proceso mucho más mecánico. Y eso me ¿Eso, llevó, ¿sí? eso significó una ruptura con un sistema de creencias ideológico o religioso en ti? Bueno, llegó a la culminación de ese sistema, porque tampoco me quiero meter en demasiadas historias, ¿no? Pero, por ejemplo, tú a los 16 años empiezas a leer existencialismo, ¿no? Y te lees al Sartre, a Camus, etcétera, etcétera. Y después, a los 18 años, empiezas a leer el estructuralismo, ¿no? Y entonces te lees a Saussure, a Baudrillard, a Foucault, etcétera, etcétera. Y entonces comprendes a través de ese estructuralismo los mecanismos, o sea, los existencialistas matan a Dios, ¿no? Porque Ujú. son ateos, dejan de creer en esa divinidad que nos manda y que nos ordena y que nos establece unos parámetros. Los existencialistas matan a Dios, los estructuralistas matan al hombre, ¿no? Porque si son las estructuras que se evolucionan de manera automática, ya no existe ni siquiera nuestra capacidad individual o capacidad colectiva del ser humano de cambiar esas estructuras. Somos parte de esa estructura. Entonces yo había llegado a través de esos procesos, aunque en mi época el premio Nobel fue Jacques Monod, Le hasard, la nécessité, ¿no? Ujú. Pero me parecía que las dudas que planteaba Jacques Monod eran más bien dudas que todavía no habíamos resuelto, más que dudas que eran irresolubles, ¿no? Y Y, la y- química, y- la física de Planck, ¿no? Que plantea dualidades, ahora mismo ya se está intentando romper esa ignorancia de los resultados en la físico-química de Planck, ¿no? Perdón. y cómo es tu relación hoy en día con Dios y con el hombre en ese sentido? Entonces yo llegué a leer a Lao Tse después de haber entendido como occidental, a través de la ciencia, a través de los conocimientos científicos, que no tenemos capacidad de decidir los seres humanos, que nuestros procesos mentales no están preestablecidos, porque si pudiéramos cambiar esos procesos mentales, esa química o esa electricidad en nuestro cerebro, estaríamos con cada pensamiento haciendo un milagro, ¿eh? El libre albedrío es que ante una situación dada química, físicamente, tú puedes decidir lo que te da la gana, ¿no? Entonces, eso es un milagro, es como romper los principios de la gravedad y poder levitarte o cualquier otro de los milagros de nuestra religión católica, ¿no? Entonces yo llegué a eso, y cuando leí a Lao Tse, ¿no? Cuando Lao Tse dice el Tao que puede definirse no es el Tao verdadero, yo comprendí que él estaba diciéndonos que una fórmula matemática en la cual estén integrados todos los átomos del universo, que sería la última fórmula donde podríamos saber con el tiempo qué va a pasar dentro de un segundo o qué va a pasar dentro de 15 horas, porque están todos los átomos del universo integrados, que esa fórmula, aunque fuéramos capaces de hacerla, no sería el Tao verdadero, porque claro, una fórmula que se contiene a sí mismo es una aberración matemática, ¿no? Entonces dije, bueno, este señor hace 3.000 años, no, perdón, 2.630 y tantos años, ya se dio cuenta de que el mundo es una totalidad absoluta, holística, y que nosotros no somos más que piececitas dentro de ella, como lo es una piedra o como lo es una planta sin capacidad de decisión, simplemente reaccionando ante los entornos. Entonces, eso mata a Dios. ¿Eh? El existencialismo mata a Dios, he dicho, el estructuralismo mata al hombre,
Y esa cultura taoísta china también mata a Dios. De hecho, no son religiones. El taoísmo y el confucianismo no son religiones, son filosofías, ¿no? Y entonces, eh, eso me lleva más bien a entender esos procesos chinos que antes he dicho que son antagónicos a nuestro sistema de valores, ¿no? Ujú. Entonces, yo ahí aplico un principio de Woody Allen, ¿no? Que cuando Woody Allen sale de una película con un amigo, le cuenta al amigo que tiene un problema familiar porque su hermano se cree una gallina, ¿no? Y entonces el amigo le dice, bueno, pues ¿por qué no lo llevas al psicólogo o al psiquiatra? Y Woody Allen dice, no, 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 es que yo necesito los huevos, ¿no? Entonces, para mí, la cultura china tiene mucha razón y filosóficamente es la que tiene la razón, pero yo no quiero vivir dentro de unos parámetros éticos generados por esa cultura, esa filosofía taoísta o confucianista. Yo prefiero vivir en los parámetros éticos creados por mi propia cultura, por la occidental, ¿no? Y entonces, Ujú, prefiero tener libre albedrío, aunque sepa que es mentira, prefiero tener los ujú. huevos de la gallina de mi hermano, aunque es mentira, a tener que tomar conciencia de que no existo, de que mis procesos son mecánicos y que por lo tanto mis ideas no provienen de un libre albedrío, sino que son simplemente el producto generado por la química y la física que hay en mi cerebro, que yo no he determinado, sino que lo han determinado los procesos anteriores de experiencias y de genética. Por lo Me, tanto, me- me hace pensar un poco en Spinoza, ¿no? sí, en efecto, es que Spinoza, que era español de origen. ¿Mm? Claro, Spinoza era un judío español que tuvo que salir de España debido a la Inquisición. De España no huyen los cerebros. España ¿no es expulsa los portugués? cerebros. ¿ ¿Eh? no es portugués? ¿No es Se portugués fue a él? Portugal. Se fue a Ah, ok, Portugal. ok. ¿Eh? ¿No? Pero Spinoza es un nombre que, claro, nosotros entendemos muy bien, ¿no? De hecho, yo en la familia tenía uno de los antepasados que era Espinosa de los Monteros, ¿no? ¿No? Es un nombre español. Se va a Portugal y después de Portugal se va a Ámsterdam o Amberes, ¿no? Y es donde Ujú, desarrolla su filosofía, etcétera. Pero vamos, de España no huyen los cerebros. España expulsa sus cerebros porque en España, en cuanto alguien está aportando algo diferente, pone en evidencia los mediocres y los mediocres se ponen todos juntos para expulsar a ese que está haciendo algo diferente y por eso los cerebros españoles se van a otro sitio a que les dejen hacer lo que están pensando. Y Spinoza es un buen ejemplo, no sé si él directamente era español o era su familia de origen español que se fue a Portugal y después a... Pero tienes toda la razón. Spinoza es lo más cercano que tenemos a esa filosofía oriental, pero que no está. Y luego otra de las cosas que yo no estoy dispuesto a aceptar de esa filosofía oriental china es la no acción, ¿no? El chino dice, bueno, pues como todo está ya predeterminado, yo lo que tengo es que fluir y tengo que actuar, pero no estoy actuando como yo, sino que estoy dejando que los procesos se produzcan a sí mismos. Y eso es los monjes budistas, ¿no? La acción por la no acción, que es uno de los elementos de la filosofía Zen. Zen que no es japonesa. La filosofía Zen ujú. no es de Japón, es de China, se llama Chan y se produce a partir del taoísmo y de la mezcla del taoísmo con el budismo hindú, ¿no? El taoísmo y el budismo hindú generan la filosofía Chan, que es china, y solo en el siglo VIII, noveno, a través de unos monasterios que eran barcos y que hacían el viaje en todo el mar de China, pero eran monasterios barcos, llega la filosofía Chan a Japón, en Nagasaki, y se integra en Japón y la convierte en Zen. Bueno, pues esa de la acción por la acción, yo como occidental no estoy dispuesto a aceptarlo. Yo como occidental tengo que actuar todos los días para cambiar ese mundo, para make a difference, para devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado, ¿no? Y por lo tanto, de nuevo, Woody Allen y las gallinas del hermano, la gallina del hermano. Y ahora me queda un poco más claro este proceso de... Ahora te entiendo mucho mejor, Pedro. Ahora, este proceso de cómo vas construyendo tus ideas, cómo es tu sistema de trabajo, cómo te planteas tú las cuestiones. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho, por ejemplo, cuando tú escuchas a David Lynch
o otras personas creativas como Jaron Herman, este pianista francés, perdón, este pianista de origen judío y que ahora vive en Francia. Publicó hace poco un libro sobre creatividad que me gustó mucho. Habla sobre la identificación de patrones y me hace pensar mucho en los patrones cómo tú identificas patrones y después los vas adaptando a diferentes contextos y te das cuenta que puedes aplicar un mismo sistema de reflexión y de creatividad para abordar ideas y expandir la potencialidad de las mismas, que es ¿cómo captas tú tus ideas, cómo las desarrollas, cómo las trabajas? Bueno, vamos a ver esto. Yo decidí ser urbanista relativamente pronto. Bueno, decidí ser arquitecto a los 8 años. Yo veía a mi padre, que era diplomático, después fue embajador, y yo veía que su trabajo era ir a una oficina donde tenía una mesa llena de papeles, los leía, escribía unos informes y los mandaba cifrados de manera confidencial a Madrid para que Madrid tomara una decisión y remitiera una orden de comportamiento en la Embajada de París, de Londres o de tal. Y yo eso como niño de 8 años, pues me parecía que era bastante inútil, ¿no? Un señor encima de una mesa leyendo unos papeles y escribiendo papeles y mandándolos, pues yo no le veía cómo el mundo se cambiaba a través de los papeles. Graso error de un niño de 8 años que no entiende el mundo, ¿no? Pero, y yo tenía un tío que era arquitecto y cuando íbamos en un coche por Madrid decía, pues aquella casa la he hecho yo, aquel edificio lo he hecho yo, construcción la he hecho yo. Y a mí eso me impresionaba, ¿no? Porque como niño el poder poner ladrillos uno encima de otros y que esté ahí, que la gente lo pueda vivir y que lo pueda criticar o admirar, me parecía que era estupendo. Y entonces a los 8 años yo decidí ser arquitecto y no diplomático, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé arquitectura a los 17 años, cuando terminé mi bachillerato francés, y era yo muy bueno en física, en matemáticas, en todo lo que era de tipo intelectual, pero era muy malo dibujando, ¿no? Porque yo nunca he entendido que haga falta dibujar para hacer arquitectura, porque tú creas los conceptos espaciales en tu cabeza, ¿no? Y los puedes transmitir en un dibujo técnico de manera perfecta para que se puedan reproducir esos conceptos en la construcción. Pero no entendía por qué había que dibujar la cabeza del caballo de Fidias o el discóbolo de Praxíteles o el, Moisés de Miguel Ángel. ¿No? No entendía Ujú. que eso fuera necesario para hacer arquitectura. Y entonces, bueno, pues se me estancó el dibujo en primera arquitectura y entonces me dediqué a leer. Y leer es malísimo porque en cuanto te pones a leer, empiezas a leer historia del arte como arquitecto o historia de la arquitectura, después te pones a leer estética, a partir de estética te pones a leer filosofía, a partir de filosofía te pones a leer política, te pones a leer economía, sociología, te pones a leer toda una serie de diversidad de cosas que cuando se le ponen todas esas cosas como sombrero a un edificio, ya no es un Ujú. edificio, es la ciudad, porque todos esos conocimientos de hacia dónde vamos como sociedad, de cómo estructuramos políticamente, económicamente, los procesos de producción, los procesos de estructuración social, etcétera, eso ya no es un edificio, es una ciudad. Entonces, pues yo a los 2 años de estar haciendo arquitectura y debido a las dificultades del dibujo, pues leí y automáticamente pasé a ser urbanista. Cosa que los arquitectos en España, yo me imagino que en otros países también, creen que el que es arquitecto y está ahí para construir barandillas de escaleras que después salgan en las revistas muy bonitas, ¿no? Y el que no sabe hacer eso, pues se tiene que dedicar al urbanismo porque el pobre no sabe diseñar barandillas de escaleras, ¿no? Cuando Ujú. verdaderamente esa escalera va a estar ahí 50, 60 años y ese edificio al final lo van a terminar derribando, a no ser que sea Gehry, que sea se convierte en un mito, en un icono internacional y se proteja como la Tour Eiffel en París, ¿no? Ese edificio va a estar ahí 60, 80 años y esa calle que tú pones como urbanista en el sitio adecuado va a estar ahí 2000 años. Oxford Street de Londres la pusieron los romanos y debió ser un centurión romano que dijo, pues por aquí recto, ¿no?
y creó la calle de Oxford Street que lleva ahí 2000 años, ¿no? Entonces, verdaderamente, los arquitectos no tienen todo ese conocimiento necesario, complementario de economía, de sociología, de estética, de filosofía, de política, etcétera. Son muy encasillados en sus conocimientos de técnicas constructivas y de valoración estética del espacio y de texturas, y etcétera, etcétera. Y entonces, verdaderamente, el urbanismo es mucho más rico y mucho más potente, pero no es la impresión de los arquitectos. Entonces, bueno, pues me convertí en urbanista a los 19, 20 años. Y después, cuando terminé la carrera en España y me fui a Inglaterra a diferenciarme, porque claro, en aquel momento tenía gracia, los países tienen varias fases de evolución. Ya me vuelvo a enrollar en cosas de filosofía general y me pagas o me cortas cuando quieras. Los países y las metrópolis pasan por tres fases. La que no tienen infraestructuras, la que construyen las infraestructuras y después la que tienen tantas infraestructuras que tienen que domesticarlas porque les comen las infraestructuras. Yo me acuerdo en París, en la Gare de Lyon, al presidente de la Sociedad de Nuevo Urbanismo de Estados Unidos, un señor ya mayor, pero que habían creado en su día la Sociedad del New Urbanism en Estados Unidos, llorando delante de un plano de metro de París, porque no sabía, le dominaba, ¿no? Ya no sabía cómo ir de la Gare de Lyon a la Défense, donde tenía que coger no sé qué, ¿no? Y entonces estaba delante del plano, superado por el plano y llorando, ¿no? Y bueno, pues yo le pude explicar. Pero imagínate si un profesional del urbanismo, creador del nuevo urbanismo de Estados Unidos, con un PhD de Harvard o de MIT o de lo que sea, se pone a llorar dentro de una estructura metropolitana que le supera. Imagínate un señor venido del Magreb, de un pueblecito de 80 habitantes, donde ha estado cuidando cabras y donde lo que está deseando es trabajar de obrero en la Renault. Entonces, verdaderamente llega un momento en que los países tienen, las metrópolis tienen que domesticar, hacer humanas esas infraestructuras. Pero volviendo a la fase anterior en la que tú construyes, en esos momentos en que los países están siendo construidos de manera física con hormigón y ladrillo, cuando están construidos ya lo principal no es el hormigón y el ladrillo, lo principal son las finanzas, las empresas, donde se produce mayor valor añadido. Pero en la España que yo terminé viviendo en los años 60-70 era todavía una España de hormigón y de ladrillo. Y en esas estructuras, digamos, en evolución, pero arcaicas todavía, sociales y económicas, los ingenieros de arquitectos y los ingenieros de caminos y los arquitectos son muy importantes, porque son los que están determinando las mayores inversiones que esa sociedad está realizando. Toda la acumulación de capital, todo el ahorro que esas sociedades hacen es para construir esas infraestructuras. Y entonces en aquel momento ingenieros de caminos y arquitectos en España éramos, pues como puede ser Polytechnique Normal o Saint-Cyr en Francia, ¿no? O l'ENA, ¿no? Entonces, bueno, pues había unas enormes expectativas de trabajo y de relevancia social. Luego ha desaparecido. Cuando España ya llegó a un nivel de infraestructura relevante, ya las principales profesiones no son ingenieros de caminos y arquitectos, que ya son simplemente los técnicos que te hacen las cosas que necesitas. Ya las otras profesiones más relevantes son aquellas que determinan las estructuras de poder del país, las finanzas, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento, pues yo me hice urbanista y como había ya muchos arquitectos, demasiados en España, dije, me tengo que diferenciar, tengo que ser algo diferente y entonces me fui a Inglaterra a estudiar urbanismo para poder ser diferente. Y en Inglaterra, en el máster que hice, te digo, en Oxford, en la Politécnica de Oxford, esto tenía 4 majors. Había 4 majors y esos 4 majors eran economía, sociología, región y urbanismo, ¿no? Yo venía de haber hecho urbanismo en España, no me interesaba. Economía no me dejaron hacer economía urbana porque no, mi primer grado no era de economista. Sociología no me interesa porque la sociología inglesa es totalmente diferente al resto del mundo y lo que aprendes allí no te sirve en ninguna otra parte. Y al final hice planificación regional, lo cual a la vuelta a España, entre la región y la ciudad, la simbiosis de ambas es la metrópolis y pude hacer la metrópolis.
Pero tu pregunta era mucho más conceptual de cómo generas los procesos creativos. Yo creo que los procesos creativos estamos dentro de una cultura. Si tú No, creas... me refiero a tu proceso, a tu propio proceso. ¿Cómo es tu sistema de trabajo? ¿Cómo trabajas tú? Vamos, ¿Cómo atrapas esa creatividad? ¿Cómo atrapas las ideas? ¿Cómo las desarrollas en tu trabajo cotidiano? bueno, uno desarrolla ideas trabajando 25 horas al día. Es Ujú. decir, uno tiene que estar permanentemente con la cabeza puesta en lo que te apasiona. Y si no te apasiona, no vas a poner la cabeza en eso, te vas a dedicar a jugar al golf o jugar al tenis y desde luego no vas a ser excepcional en tu trabajo, ¿no? Hay tanta gente inteligente haciendo lo mismo que tú estás haciendo que verdaderamente para hacerlo mejor que ellos tienes que dedicarle más tiempo y consecuentemente 25 horas al día. Por lo tanto, pues, es una cuestión fundamentalmente de trabajo. El segundo aspecto, hay esa frase que dice, ¿no?, que la creación es un 95% de sudor y un 5% de invención, ¿no? Inspiración. De Mm, inspiración y transpiración, ¿no? Un mm, 5% de inspiración y un 95% de tal. Segundo, tú para crear algo dentro de tu cultura tienes que controlar y conocer esa cultura. Es decir, tú no puedes desde la ignorancia pretender hacer algo que pueda ser una aportación a tu cultura y una transformación de tu cultura. Para hacer algo que transforme y que le haga dar un paso a tu cultura, tienes que haber acumulado en esa solución toda la cultura anterior. Es decir, si Picasso hubiera nacido en el siglo XVI, no habría sido Miguel Ángel, bueno, a lo mejor estoy diciendo una tontería, Miguel Ángel es 1575, creo, muere. Si me estoy equivocando, perdóname y corta esto. Vamos a rectificarlo. Picasso, bueno, me cambias la voz y pones 1400, pones lo que sea. Quiero recordar que es 1575 cuando muere Miguel Ángel. Entonces, Picasso en el siglo XVI no habría sido nadie, porque la sociedad no se habría sentido identificada con las pinturas de Picasso, y Miguel Ángel en el siglo XX tampoco habría sido nadie porque la sociedad no se habría sentido identificada con las pinturas de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, verdaderamente un pintor tiene que entender cuál es el momento histórico en el que está viviendo y acumular, sintetizar todo ese momento histórico en una propuesta que ayude a dar un paso. Por lo tanto, no se puede generar una propuesta de cambio de sociedad desde la ignorancia. Y eso es lo que aquellos años de lectura, porque no me salía el dibujo y me pasé varios años intentando, lo intentaba poco, pero vamos, haciendo dibujo en arquitectura, me dio todo ese elenco de conocimientos que después, fíjate, los he sintetizado en una cosa que se llama el genoma metropolitano, ¿no?, donde verdaderamente no solo hablo de la parte física de la metrópolis, del medio ambiente, las infraestructuras, las viviendas, etcétera, sino que te hablo de las estructuras sociales, te hablo de las estructuras económicas, ¿no? Y estoy utilizando economía clásica, ¿no? Estoy utilizando los tres factores de la producción económica, que son el capital, el trabajo y el empresariado. En el siglo XIX era la tierra, cuando Marx, pero después eso ha quedado subsumido en el capital y se ha incorporado el empresariado. Todo eso es la economía clásica que yo leí cuando tenía esos 20 años y que después lo he podido aplicar al mundo. Entonces, y luego la parte de politología, de cómo se estructuran las instituciones y cómo se estructuran los gobiernos y eso que me has oído tantas veces de confederación, federación y sistema unitario de y después los tres poderes, Montesquieu, todo eso tiene que estar integrado en tu propuesta a la sociedad. Por lo tanto, hace falta una cultura extensa. Hay aspectos culturales que yo no he necesitado. Medicina, no lo necesito. No, a lo mejor me podría haber... No. Luego, con todo eso se producen procesos de analogía. Tú estás utilizando siempre analogías, ¿no? Porque como antes he dicho, es la estructura de carbono, la pirámide de las cuatro puntas, el tetraedro del sistema de carbono, el que te genera esa combinatoria y la misma lo puede generar en un lado que en otro. Hay una identidad en los procesos y puedes estar, nunca son absolutamente idénticos, pero hay una serie de... Y entonces esas analogías, ¿no?, que además te permiten explicarle a la gente, porque no le vas a dar el rollo
de 2 horas de cómo se estructura un sistema, sino que dices, bueno, pues esto se parece a esto otro que pueden entender, ¿no? Son patrones, pues, ¿no? Sí, son Son patrones que puedes ir patrones. aplicando de aquí a allá y es solo a través de la interdisciplinaridad que puedes realizarlo. Y luego ya llega un momento en que es un gazpacho. Es decir, tú has metido todas esas cosas en tu cabeza y te encuentras ante un sistema nuevo al cual le tienes que dar solución y dices, bueno, pues los parámetros de ese sistema son este y este. Y bueno, pues con esas analogías y esos conocimientos dices, bueno, pues seguramente la solución es esta. Y cuando has hecho esas soluciones esta y lo has comprobado y te encaja, acabas de crear esa idea, que es como en la ciencia. Ya sabes que en la ciencia la parte intuitiva de la solución puede ser esta fórmula, pero después hay que comprobarla que esa fórmula es la verdadera. Y yo estoy seguro que no Einstein, no me sale el nombre. En estos momentos, por la edad ya las neuronas a veces se hacen un poco flácidas. Esto, que alguien que inventa una fórmula de física o de química, automáticamente, Newton, fíjate, Newton cuando hace su fórmula de la gravedad, ¿no? Que la hace durante una pandemia. Las pandemias Sí, son muy sí. útiles para que la inteligencia, los pensadores se tengan que retraer y tengan que crear procesos nuevos de entendimiento de una realidad porque no están afectados por el día a día de una sociedad, ¿no? Las pandemias han sido muy útiles en procesos creativos. Entonces, eso hay que hacerlo. Pero ¿cómo surge la idea? Pues la idea surge es lo que llaman el black box. Eso se llama el black box, ¿no? Que entra en una serie de componentes y sale una cosa que no te esperabas, pero que es la síntesis de ese proceso. Y ese proceso del black box no se puede enseñar de manera denotativa. O sea, que no es una fórmula matemática que 2 más 2 son 4, ¿no? Es connotativo y es mucho más un proceso de creación y eso el Zen lo tiene muy estructurado. Es decir, los monjes Zen te hacen entender la filosofía Zen no explicándotela racionalmente, sino que te la hacen entender a través de frases absurdas que te hacen entender a través de esa absurdidad, que te hacen entender lo que hay más allá de ese velo de la racionalidad, ¿no? Que es el subconsciente colectivo de un conocimiento mucho más profundo que te hace llegar a la sabiduría. Bueno, pues el proceso creativo es lo mismo. Nunca sabes cuando metes esos componentes qué es lo que va a salir. Pero desde luego no sale si no le has puesto trabajo y no le has puesto conocimientos porque no sale. Y después hay otro aspecto que es relevante. Fíjate que hemos estado hablando de filosofía, hemos estado hablando de muchas cosas y uno puede tener ideas sobre esos temas y yo te he expuesto muchas de esas ideas que pueden ser rompedoras o de iniciativas especiales. Te lo estaba hablando de política del siglo XXI y yo no soy un político geopolítico que trabaje en el grupo de los 7, ¿no? De los 8 ahora, ¿no? Es decir, que soy simplemente pues, un urbanista metropolitano, pero que puede tener esos conceptos y esas ideas de futuro en otros aspectos. Pero lo que es muy importante también es una frase americana que dice brand yourself, ¿no? Ponte una marca de identidad, que la gente te reconozca por algo, ¿no? Entonces no intentes ser de todo en todo, ¿no? Sino verdaderamente concéntrate, sácale punta a tu barra de metal, sácale punta para que esa flecha pueda penetrar en un ámbito específico y te hayas convertido en la persona que sea un elemento de identidad en ese ámbito. Y en ese sentido, en mi trayectoria profesional, fíjate cómo me voy a Inglaterra, estudio urbanismo en Madrid, planificación regional en Inglaterra, y vuelvo a España y me planteo seriamente qué hacer, si estar en el sector privado o estar en el sector público. Y mi primera reacción es que no me interesaba hacer dinero, no me interesa el dinero. Hay una frase de un empresario americano muy buena que dice, no hemos venido a este mundo a comprar algo por $1 y venderlo por 2, ¿no? Es como haces dinero.
¿no? Ujú. Uno ha venido a este mundo a otras cosas y no a acumular dinero. Entonces no me interesaba el sector privado y me interesaba el sector público. Y en el sector público, pues hay dos opciones. O bien eres un civil servant, eres un funcionario y estás al servicio de las administraciones, pero ese funcionario normalmente va a tener por encima a un político que va a ser ignorante y corrupto y que va a ser el que le va a dar las órdenes. Por lo tanto, ese funcionario al final va a terminar enormemente frustrado, aunque al final haya construido un puente o haya construido una autopista o un tren o lo que sea, pero seguramente bajo las órdenes de ese político ignorante y corrupto. Entonces, yo mismo decidí dar el salto y en lugar de ser un funcionario al servicio de un político ignorante y corrupto, intentar ser ese político y no intentar ser ni ignorante ni corrupto, ¿no? Cosa Ujú. que es imposible. Entonces me metí en política, me metí en política en España y estuve 16 años en política, pagué un altísimo precio, el pelo se me puso blanco en un año y medio, pagué un altísimo precio, pero por otro lado he podido hacer cosas que han cambiado Madrid, que han cambiado la estructura metropolitana de Madrid, ¿no? Y por lo tanto tengo esa enorme satisfacción de haber cambiado la estructura metropolitana de Madrid de cara a los próximos 200 o 300 años, pero he pagado un altísimo precio a título personal. Y entonces estuve durante 16 años en política. El partido me utilizaba porque yo tenía una imagen de profesional serio, técnico y responsable y ético, y me utilizaba porque esa imagen les permitía ganar votos, ¿no? Pero por otro lado, no quería que tuviera ámbitos de poder, porque los ámbitos de poder consiste en tener los presupuestos públicos para repartirlos entre tus amigos y los grupos que te apoyan políticamente. Por lo ¿Y tanto, alguna vez has pensado que tú estás en un diálogo con tu tío, el que te mostraba en las calles no, 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 esto no, no, construyó? no, no, porque él ¿No? era eminentemente arquitecto y solo arquitecto, ¿no? Ajá. No, el diálogo no. He tenido más bien un diálogo con mi padre, porque ya cuando maduras y cuando ya has creado tu propia personalidad, Ujú. te das cuenta de todo lo que has heredado del padre, ¿no? Para bien y para mal, pero que te ha conformado en tu sistema ético, Claro. ¿no? Y mi padre, bueno, pues es una persona que yo lo suelo decir, hay una frase de Stendhal que me gusta mucho, dice, toda sociedad, toute société a besoin d'un million de collectionneurs de timbres-poste, ¿no? Toda Hmm. sociedad necesita 1 millón de coleccionistas de sellos, porque esa seriedad, ese cuidado, ese matiz, ese orden, no sé qué, es lo que construye estas sociedades que funcionan, ¿no? Ojalá España tuviera 1 millón de coleccionistas de sellos y que Latinoamérica tuviera también 7 millones de coleccionistas de sellos, porque es lo que construye una sociedad seria, responsable, sólida, potente, etc. No son creativos, pero sí son los que te dan la base para los creativos, ¿no? Entonces mi padre Claro. era uno de esos coleccionistas de sellos, en el sentido figurado, ¿no? Era un pragmático, era una persona muy responsable, muy seria, anteponía su trabajo con una ética de trabajo tal, y valores que yo mismo he heredado, pero solo después de haber matado al padre te das cuenta que tienes al padre dentro de ti, ¿no? Claro. Es muy potente esa idea del diálogo con el padre. ¿Y cómo construyes tú cómo se han ido construyendo y deconstruyendo tus certezas y cuáles son tus dudas? ¿Cómo las manejas? ¿Cuáles son tus dudas hoy en día? Mira, a veces cuando yo explico esto del taoísmo y de el libre albedrío, etcétera, etcétera, a veces me dicen, hay gente que me dice, bueno, ¿y no te planteas que puedes estar equivocado? Entonces, sí, me puedo plantear estar equivocado, pero después te lo he dicho, yo me hice taoísta a los 18 años, ¿no? Cuando leí a Lao Tse comprendí que tenía toda la razón. Ah, Eh, tú te defines como taoísta. Tú te defines como filosóficamente, taoísta. Sí. filosóficamente me defino como taoísta, Ah, ok. porque antes te he contado, el que tiene la razón es él, pero yo necesito los huevos de la gallina, ¿no? Entonces yo, desde el punto de vista de mi actuación profesional, mi actuación en la sociedad, etcétera, no soy taoísta, soy un hombre de acción
y un hombre además de acción con una voluntad y impertérrito, ¿no? Me intentan engañar y meter en asuntos sucios y no me dejo para nada, ¿no? Pero filosóficamente, desde el punto de vista de estructura mental, sí entiendo que Lao Tse tenía toda la razón hace 2600 años. Entonces, cuando explico todas estas cuestiones, me dicen, ¿y no puedes pensar que puedes estar equivocado? Digo, bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero como llevo 60 años, bueno, 60 no, como llevo 50 años, ya llevo medio siglo pensando de esta manera, lo que no voy a hacer es volver atrás a la casilla 1 de la OCA, ¿no? Para volver a empezar el juego, cuando ya estoy en la casilla casi la última, ¿no? Entonces digo, bueno, pues mira, si he estado equivocado, lo he estado toda mi vida y mi vida habrá sido inútil, pero si no he estado, si he estado en la razón, mi vida ha sido útil y lo que he hecho ha tenido su impacto o va a tener su impacto después de muerto, ¿no? Bueno, pues no sé en qué me he derivado hacia estas cosas, ¿no? Pero tienes dudas tú. O sea, ya no hablemos de Dudas. certeza, porque eso es de Bueno, certezas, vamos a ver, dudas. sí, sí. Veo cosas que presenté en su día en Madrid, cuando fui ya concejal de Madrid y presenté algunos proyectos que verdaderamente ahora prefiero no hablar de ellos. Porque me avergonzaría, ¿no? Bueno, uno de ellos, pues por ejemplo, vergüenza absoluta, fue mejorar el tráfico en la Castellana en Madrid a base de en las intersecciones, en las plazas que hay a lo largo de la Castellana, pues hacer pasos subterráneos para que los vehículos no tuvieran que estar esperando en los semáforos, hacer pasos subterráneos en los carriles centrales, ¿no? Y dejar los carriles laterales y los árboles, etcétera, así con el bulevar que en estos momentos tiene. Bueno, pues eso en estos momentos es una aberración, ¿no? Y yo lo propuse pues cuando entré y tal y me avergüenzo de ello, ¿no? Si de los archivos del Ayuntamiento de Madrid existen desde 1375, que es cuando el Ayuntamiento de Madrid se fundó, y todo eso se guarda. Si yo ahora pudiera entrar en los archivos, coger esos papeles y romperlos, los rompería. Pero no sé si algún cabrón de historiador algún día se irá a esos archivos y verá que yo propuse aquella aberración, ¿no? Okay. A cambio de eso, para no... Fíjate, cuando estás en política nunca puedes decir algo que has hecho mal o algún error, porque eso es lo que el periodista te va a sacar en titular en el periódico, ¿no? Entonces tú como político tienes que ocultar las cosas que hayas hecho mal, aun sabiendo que las has hecho mal y que no deberías volver a hacerlas. No digo ya que las has hecho mal adrede, ¿no? Porque tenías Ujú. intereses ocultos para hacerlo. Pero no puedes decir que has hecho algo mal porque es lo que van a poner de titular el periodista, ¿no? Espero que no pongas de titular los pasos subterráneos en la Castellana de Madrid. Pero a cambio de eso, pues cuando fui alcalde presidente del distrito Salamanca, yo quería ampliar las zonas verdes del distrito y no había manera porque el distrito Salamanca está todo construido, es el centro de Madrid, todo construido y no había manera de hacer más plazas o más tal. Y entonces se me ocurrió poner árboles a lo largo de las calles, ¿no? Entonces, si tú vienes a Madrid y vas por la calle Columela, Jorge Juan, Cartagena, etcétera, todos esos árboles los puse yo y gracias a eso aumenté de un 60% el parque arbóreo del distrito Salamanca. O sea, que no pude hacer parques, pero aumenté el capital de árboles del distrito Salamanca un 60%. No cosas de esas, ¿no? Hacer la política, el estar en la administración, te permite hacer muchas cosas que cuando estás en el sector privado no puedes hacer y cuando eres funcionario tienes tus limitaciones porque tienes ese político por encima al que tienes que convencer y normalmente no le convences porque él tiene una mente muy diferente a la tuya y él está pensando en otra serie de racionalidades políticas que no son las racionalidades ni del interés común ni de nada. Y de eso ya sabes que tengo un capítulo en el libro y que hemos hablado en otras ocasiones. Sí, Bueno, ¿y errores. cuáles son tus retos hoy, Otra cuáles son tus cosa, retos otra hoy en cosa. día? Dime. Eso los errores, déjame decir algo que es importante, ¿no? Esto, no cometemos errores, porque las decisiones que tomamos son las decisiones que salen automáticamente de nuestra estructura cerebral. A mí, en un momento dado,
el presidente del país no era todavía presidente del país, era presidente del partido, José María Aznar. Aznar me llama, me reúno con él y me pide una cosa que yo no podía hacer. Y entonces, pues yo le dije, presidente, no la puedo hacer, ¿no? Lo que me estás pidiendo está fuera de lo que yo entiendo que debo hacer, ¿no? Y entonces, claro, pues eso, por ejemplo, me ha impedido ser ministro después, porque si yo hubiera hecho eso que Aznar quería, cuando él hubiera formado gobierno, habría dicho, oye, Pedro, quiero que te ocupes de tal cosa, tal otra. ¿Es un error? No, no es un error, porque mi estructura ética y mi estructura intelectual nunca le podría haber dicho que sí a lo que me estaba pidiendo. Entonces, mi hermano dice, es que Pedro ha cometido muchos errores. No, no he cometido errores. Era lo que yo tenía que decir debido a mi estructura. Entonces, evidentemente, eso me ha impedido ser ministro y es un precio que estoy encantado de haber pagado porque no era mi objetivo ser ministro. Mi objetivo es cambiar la sociedad. A mí no me parece, no, a mí no me parece en absoluto un error. Me imagino que a algunas de las personas que escuchen esto tampoco les parecerá un error. Al contrario, será una prueba de integridad, de sano Sí, juicio pero para un político eso es un error. para Porque un si eres un político. político, el objetivo es cada vez tener más responsabilidades para poder hacer cosas de mayor dimensión y poder cambiar la sociedad en mayor medida. Lo que no te das cuenta es que tú estás puesto ahí no para cambiar la sociedad, sino para gestionarla. Y solo se Pero puede cambiar la sociedad para un desde taoísta, fuera. para un taoísta esto no es un error en absoluto. ¿O no? Eh, eh, Evidentemente. no, pero yo no te había preguntado sobre errores y eso es lo que me parece un poco también, justamente volviendo al tema del intersticio, te preguntaba por las dudas, por las Dudas, dudas. O sea, ¿no? Pero las sí, sí, dudas, si hoy en día tienes dudas o no, si te ronda alguna duda, frente al pues futuro sobre todo. las dudas siempre es, ¿he cometido un error o no he cometido un error? ¿No? La duda es sobre lo hice bien o no lo hice bien. O sea, la duda es, y entonces yo te digo que cometí errores, ¿no? Pero que tampoco eran errores, era lo que se producía dado la estructura taoísta de mi cerebro y de mi capacidad productiva, ¿no? Y Yo creo que bueno, en el a cambio, pasado, yo creo que en la perspectiva hacia el pasado, una duda en ese sentido es más una certeza que otra cosa. Tú tienes la certeza de que obraste bien respecto al equilibrio y la armonía entre lo que piensas, lo que quieres dejar como legado de tu nombre. Pero digamos hacia el futuro, hacia lo que viene en adelante. pero la certeza es la resolución de una duda. Absolutamente, La absolutamente de duda acuerdo. era, ¿hice bien en decirle que no o tenía que haberle dicho que sí? Y si le hubiera dicho que sí, habría sido ministro, pero prefiero haber creado un entendimiento de la metrópolis que me ha llevado a trabajar para el Banco Mundial. Yo en España tenía una dimensión española, era reconocido en España y odiado porque no había dicho que no a muchas chorizadas políticas y había mucha gente que me tenía muchas ganas porque cuando alguien entraba en mi despacho podía salir millonario o no, ¿no? Y entonces, cuando tú entras en el despacho de un político, dices, qué bien porque voy a salir millonario y cuando no sales millonario porque no te ha dado lo que tú quieres, porque es una aberración, odias a ese político, ¿no? Esto, entonces, ya sabes que hay una frase que dice que cuando un político te dice que sí es que a lo mejor, cuando un político te dice a lo mejor es que no, que se lo está pensando es que no, porque un político nunca te tiene que decir que no directamente porque ya se ha hecho un enemigo, ¿no? Pues yo decía, pues esto es una aberración y no puede ser, ¿no? Yo tenía una dimensión latinoamericana, yo había ya dado charlas y conferencias, no sé, en 15 países latinoamericanos y en España, pero no tenía una dimensión mundial. Y el ir al Banco Mundial y al trabajar en 17 países de África y en Asia, etcétera, yo al final he trabajado en 68 países en el mundo, pues eso te da ya una dimensión mundial que es mi labor más de metropolitanista, ¿no? La introducción de una disciplina metropolitana a nivel mundial es algo que sí es mi aportación, digamos, a esta sociedad y a este momento histórico, que es un momento de transición entre lo que es la ciudad a lo que es la metrópolis, ¿no? Una Para ir universidad hoy me he hecho otros enemigos nuevos porque una universidad
de la India, apoyada por una universidad suiza, van a hacer un congreso diciendo el futuro es urbano. Entonces mi contestación ha sido no, el futuro no es urbano, el futuro es metropolitano. Y desgraciadamente la situación de la India en estos momentos es posiblemente porque su propia inteligencia, los grupos intelectuales y universitarios, no han entendido que ya el futuro no es urbano, sino que el futuro es metropolitano. Y ya me he hecho una serie de enemigos ahí, ¿no? Pero mi aportación es esa intelectualidad metropolitana que como ministro no podría haber hecho absolutamente nunca, ¿no? Porque el ministro está para gestionar sin crear nada. Para ir cerrando, ¿qué se viene en adelante para ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, Pues cómo se vislumbra el futuro? yo estoy en el último cambio de rasante. Es decir, me quedan 30 años. Yo tengo ya 70, viviría hasta los 100 o hasta los 105, porque nos va a tocar a nosotros vivir todo ese tiempo debido a los avances en las expectativas de vida. Y por lo tanto, mi situación es qué voy a hacer en los próximos 30 años. Y yo creo que de esos 30 años voy a tener 15 años donde el cerebro va a estar todavía operativo, como lo puede estar en este momento, y ya los últimos 15 años van a ser de decadencia desde los 85. Yo tengo muchos amigos americanos que a los 84, 85 siguen trabajando porque no tienes a lo mejor la capacidad de picar piedra como lo puedes tener a los 30, pero tu cerebro está funcionando, ¿no? Y entonces me quedan esos 30 años, he superado ya todas las necesidades profesionales o incluso económicas, ¿no? Y por lo tanto mis 15 próximos años donde el cerebro todavía funcione es de entregarlo a la sociedad y de promocionar, de hacer lo mejor que pueda esta evolución, este cambio de civilización, de una civilización urbana, una civilización metropolitana que tiene otras estructuras totalmente diferentes y que son los escritos que yo hago y las enseñanzas que yo doy, ¿no? Por lo tanto, creo que tengo 15 años. Yo a mis hijas les digo a veces, el trabajo de papá es tremendamente arriesgado, porque papá no va, bueno, las niñas ya tienen 26 y 24 años, pero imagínate con 16 o con 18, porque papá va a un sitio y dice algo y si lo que dice no es inteligente no le vuelven a llamar. Por lo tanto, papá se está jugando el trabajo y el futuro y la profesión todos los días, ¿no? No es como alguien que va a un despacho, hace una serie de expedientes, va a hacer una serie de proyectos y va a seguir haciéndolos la semana que viene, el mes que viene y dentro de 3 años, ¿no? Por lo tanto, mi trabajo es enormemente arriesgado porque yo estoy aportando ideas a la sociedad y el día que mi cerebro no pueda aportar esas ideas, me dejarán arrumbado en mi sillita de ruedas, en mi casa, y leyendo o viendo la televisión, ¿no? O el periódico. Esto, por lo tanto, es enormemente arriesgado. Pero yo creo que todavía tengo 15 años de posibilidades intelectuales y ya luego los últimos 15 años de vivir la vida. Yo, mucha gente dice, uy, ojalá no viva yo tan largo porque no quiero vivir en circunstancias en que... Mira, si a mí a los 18 años me hubieran dicho que no podía ir a la discoteca el sábado por la noche, me habrían matado. Y si ahora me dicen que tengo que ir a la discoteca el sábado por la noche, me matan. Consecuentemente, cada edad tiene sus preferencias y sus prioridades en función de tus capacidades físicas y de tal. Si ahora a mí me piden que suba una montaña en bicicleta, me matan, y sin embargo a los 18 años me habría encantado. Es decir, que a medida que vas envejeciendo, no se te va estropeando la calidad de vida. Yo por no subir una montaña en bicicleta no me siento infeliz, porque lo que me apetece es andar por un camino donde las hojas del otoño las esté pateando o disfrutando en su color y en su olor, ¿no? Es decir, cada edad tiene su proceso. Por lo tanto, a los 90 años tienes unos placeres de vida que son específicos de los 90 años, pero que no son ni peores ni mejores que los de los 25 años. Por lo tanto, hay que saber vivir y desde luego hay que vivir también con aplicando el teorema matemático del prisionero, ¿no?
Es decir, hay dos opciones. O haces un proyecto de largo plazo o te mueres mañana, ¿no? Son las dos Ujú. opciones extremas. Pero, desde luego, entre esas dos opciones, la que no vas a tomarla es la de me voy a morir mañana, porque entonces no haces nada en la vida. Es decir, que tienes que tomar la opción de voy a hacer un proyecto a largo plazo, etcétera, etcétera, y si te mueres mañana, pues te han muerto y no pasa nada. Y además uno que es taoísta sabe perfectamente que te puedes morir en cualquier momento y que no pasa nada. Por lo tanto, tienes que tener una actitud hacia la muerte de absoluta naturalidad. Pues mira, pues me he muerto, pues muy bien, pues me he muerto, ¿no? Pero desde luego eso no te puede impedir, es el teorema matemático, ya sabes, del prisionero, de qué va a decir el otro, etcétera, etcétera, y Claro, optas la cooperación o no. más resiliente, ¿no? Y es esa. Ujú. Porque si no tienes proyecto de futuro, desde luego no vas a hacer nada más que hacer trabajo tras trabajo e ir ganando el dinero para comer, para comprarte una casa y una lavadora nueva que sea más bonita que la de tu vecino y que te puedas chulear. Desde luego, eh, el futuro tienes un futuro de voluntad, de una estructura, como una metrópolis. Tú tienes que tener una visión de futuro para esa metrópolis. Yo lo suelo decir cuando me reúno con alcaldes o con ministros, lo primero que les digo es, señor ministro, ¿usted qué quiere ser de mayor? ¿No? Evidentemente no me estoy refiriendo a él como persona porque ya ha alcanzado su objetivo en la vida, ¿no? Pero su metrópolis, ¿cuál es el proyecto, cuál es la visión de futuro de la metrópolis de la que estamos hablando para dentro de 40 años? Y si no tienes ese proyecto de futuro, no tienes esa visión, esa metrópolis va a ser el trum trum de todos los días, de a ver cómo como y a ver cómo me ducho y a ver cómo no sé qué. Y al final quien te va a dominar va a ser una metrópolis con proyecto futuro y te vas a convertir en una metrópolis subsidiaria de esa otra metrópolis que sí tiene un proyecto y te va a utilizar a ti colateralmente, ¿no? Ujú. Madrid, en Madrid clarísimamente establecimos la política de la alpargata. En Madrid se producían alpargatas ya mucho antes, pero lo tomo como ejemplo. Se producen muchas cosas de poco valor añadido, como las alpargatas, que vale 1 euro cada una, ¿no? Y lo que nosotros decíamos es que esas alpargatas se hagan en Zaragoza, en Sevilla o en Barcelona, porque nosotros no queremos hacer cosas con un euro de valor añadido. Lo que queremos hacer con Claro. 500 euros y lo que queremos es que Almodóvar saque una alpargata en una película diseñada por Agatha Ruiz de la Prada y que un banco financie su exportación a Estados Unidos porque se haya puesto de moda y se venda en la Quinta Avenida. Y eso vale 500 euros. Pues lo mismo, Claro. nosotros utilizamos el hinterland de España porque mandamos las cosas a hacer a Valencia, Zaragoza o a Tarragona, ¿no? Pero es porque tienes que tener una visión de futuro y eso en la vida es lo mismo, tienes que tener una visión de futuro porque si no, desde luego es el trum trum vegetativo de comprarte la casa, de comprarte el coche, comprarte la lavadora y al final de la vida, pues sí, podrás tener unos hijos que te quieran mucho, pero no has hecho nada con tu vida aparte de ese entorno familiar. Bueno, buen final, muy buen final. Oye, he disfrutado mucho esta conversación, es muy rica, hemos tocado varios temas, muchos temas en los cuales no te he escuchado tanto, te he escuchado muchas veces hablar, pero me ha complacido mucho poder hacerte algunas preguntas Yo, más allá de lo que se conoce, ¿no? yo encantado, Espero que lo has absolutamente pasado bien. encantado, Luis. Pues un abrazo. Oye, bueno,